A preparar nuestros corazones a recibir tu palabra, a atesorar tu palabra. El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Cierre sus ojos para evitar distracciones. Abra su boca y corazón para adorar. Precioso Señor, estamos aquí anhelantes de su ministración. Reconocemos que sin usted la vida es vacía, pero aquí estamos. Mi Señor, mi Señor precioso, gloria al Señor, gloria al Señor. Amén, amén. Vamos a expresar nuestra alegría al estar en la casa de oración. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo hago todas las ocasiones al inicio de la predicación, porque creo que eso es lo correcto, en el sentido de dar la bienvenida a muchísimos hermanos que no pueden estar aquí físicamente presentes, pero que están con nosotros, ya sea oyéndonos a través de la radio o ya sea mirándonos a través de internet, porque esta predicación y esta señal se está transmitiendo en vivo y sabemos que hay muchos hermanos que están con nosotros. Les damos la bienvenida a ser parte de este pueblo que presente aquí está adorando al Señor. Bendiciones a todos ellos. Por favor, tomen su asiento. Amén. Para orientación de nuestras visitas, que en este culto tenemos varias, me encuentro en la necesidad de hacer un repaso de las predicaciones anteriores a fin de ponerles en el contexto de la predicación de hoy. Solo para refrescar la memoria, les recuerdo que estamos en otro repaso de nuestra visión y misión. ¿Y por qué digo en otro? Porque ya he hecho varios repasos y lo seguiré haciendo siempre que sienta deficiencia de nuestra posición ante lo que escribimos. Lo voy a seguir repitiendo. Esta visión y esta misión debería de ser de todo creyente, no solo de Centro Cristiano, sino debería de ser de todo creyente, porque esta visión se fundamenta en la persona del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, ¿cómo dice nuestra visión y misión? Por favor, vamos a iniciarlo de nuevo porque creo que les asusté. Vamos a empezarlo diciéndolo todos, cuando menos todos los que lo saben. ¿Cómo dice nuestra visión y misión? Del Espíritu Santo,
de la manera más bíblica y completa. Vivir de acuerdo a ese conocimiento y compartir ambos aspectos con toda persona, sin ninguna distinción y por todos los medios posibles. Por eso digo que esta visión y misión debería de ser no solo de esta congregación, sino de todo el pueblo evangélico, especialmente del pueblo pentecostal. Porque lo primero que debe de ser un pueblo pentecostal es conocer a la persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros decimos en nuestra visión. Para la dispensación de la gracia, ¿cuántos saben qué es la dispensación de la gracia? ¿Sí saben? ¿Qué o cuándo es? Mejor lo explico. ¿De cuándo inicia? Porque lo entendamos o no, nosotros estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Lo quiera aceptar o no, esa es la verdad bíblica. ¿De cuándo empieza la dispensación de la gracia y hasta cuándo finaliza? Empezó, puede decirse, con la crucifixión del Señor, con la resurrección del Señor, ahí no hay problema en cuándo inicia, con la ascensión del Señor, pero especialmente empieza con la venida del Espíritu Santo aquí a la tierra. ¿Y cuándo va a finalizar? La dispensación de la gracia va a finalizar cuando los creyentes, verdaderos creyentes, sean transformados, los creyentes que están vivos y los creyentes que ya fallecieron, verdaderos creyentes, van a resucitar para recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Ahí termina lo que se conoce la dispensación de la gracia. Y por eso estoy diciendo, para la dispensación de la gracia, no hay aspecto más interesante que conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica y completa. No hay otro aspecto más interesante que conocer al Espíritu Santo. Como lo hemos repetido varias veces, nuestra visión y misión tiene tres componentes que son. Si usted notó cuando recitamos la visión y misión, en ese postulado aparecen tres aspectos fundamentales, tres componentes, como yo lo digo. ¿Cuáles son? Conocimiento, vivencia y divulgación. O decirlo de otro modo, es saber, vivir y compartir. Conocimiento, vivencia y divulgación, lo cual es igual a decir, saber, vivir, compartir. Esos son los tres componentes principales de nuestra visión y misión. Por razones lógicas, o por razón lógica para ser más puntual, estamos revisando la parte de conocimiento, la parte del saber, porque especialmente, oiga bien esto que voy a decir, porque especialmente en asuntos de fe, uno puede equivocarse en cualquier otra área, pero en asuntos de fe solamente se debería de creer en aquello que se entiende, en aquello que se sabe. En asuntos de fe no debería de ser de otra manera. Solo debe de creerse en aquello que se sabe, que se entiende. Lo que le dijo el Señor Jesucristo, ya lo he citado en otras predicaciones, lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, ¿recuerdan eso? Revela la triste condición de creer lo que no se sabe. Es una triste condición creer en lo que no se sabe. La mujer le dice, nuestros padres nos dijeron que aquí en este monte es el lugar donde se debe de adorar. Y puntualmente el Señor le dijo, vosotros adoráis lo que no, por favor, lo que no sabéis. Es una triste condición creer en lo que uno no comprende. Es triste. Uno lo que cree debe de entenderlo. Es la manera más correcta de hacer las cosas. Por supuesto que ese conocimiento no debe de provenir de ninguna otra fuente que no sea la infalible y bendita palabra de Dios. Del conocimiento del que estoy hablando no es como lo dijo la señora, la ancianita, no, es como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Amén. En ese sentido, en la última predicación hablamos
del mandamiento y las actitudes que cambiaron el rumbo de la historia de la iglesia, y expliqué eso de cambiar el rumbo de la historia, porque la historia no se puede cambiar. Es un error cuando uno dice que se puede cambiar. Ahora, yo expliqué por qué en el sentido de la iglesia, el mandamiento y las actitudes que cambiaron la historia de la iglesia, porque pareciera que la historia de la iglesia allá hace 2000 años atrás ya estaba como voy a usar la palabra predestinado, como dicho que la iglesia iba a fracasar, que la iglesia no iba a ser una iglesia estable, fundamental. ¿Por qué digo eso? El líder de ellos había sido muerto, lo habían crucificado. Por supuesto que había aparecido el milagro de que se decía que esa persona que habían crucificado también había resucitado, se había levantado de los muertos. Pero estoy diciendo que hubo un mandamiento y hubieron ciertas actitudes que cambiaron la idea de que la iglesia iba a terminar en unos días, porque no tenía cabeza, no tenía líder, y eso cambió ante un mandamiento y ciertas actitudes. Vamos a ver si lo entendemos. Y ya prediqué sobre eso, estoy haciendo alusión a la predicación anterior. El mandamiento, vamos a ver si recuerdan, el mandamiento vino ¿de quién? Vino del Señor Jesucristo. Y las actitudes vinieron de los discípulos, de los seguidores de Él. Estamos recordando. ¿Recuerdan el mandamiento? ¿Cuál fue el mandamiento? Cuando Él ya estaba para ascender a los cielos, cuando estaba para irse a los cielos, ante todos ellos les dijo: no se vayan, váyanse de aquí y váyanse a Jerusalén, y no se vayan de ahí hasta, síganme, hasta que venga el Espíritu Santo. Ese fue el mandamiento. Y ese mandamiento cambió la triste condición que tenía la iglesia. El mandamiento que vino del Señor. ¿Recuerdan las actitudes? Porque estoy diciendo que el mandamiento y las actitudes de los discípulos cambiaron la historia de la iglesia, porque la iglesia pareciera que estaba destinada a terminarse ahí. Se volvió poderosa al punto que el mismo imperio de Roma fue sacudido por la prédica del evangelio de poder. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Vamos, ¿cuáles fueron las actitudes? Vamos a ir despacito porque los hermanos que no vinieron al culto anterior no saben esto. ¿Cuáles fueron las actitudes? El mandamiento está, recordémoslo. ¿Cuál fue el mandamiento? De aquí váyanse a Jerusalén y no se vayan de ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, pero ahora, un mandamiento no tiene valor si no es cuando se va a obedecer, cuando se tienen las actitudes apropiadas. ¿Cuáles fueron las actitudes de los discípulos? La primera es docilidad. Si nosotros queremos un mover del Espíritu, como creo que está por venir al mundo un movimiento del Espíritu, se espera que los creyentes, número uno, seamos. ¿Y cómo ven ustedes? ¿Cómo nos vemos? ¿Somos dóciles los evangélicos? Hay una hermana linda, ella me acaba de cabecear que sí. Y ojalá que ella, porque la mayoría de creyentes no somos dóciles. Fíjate que vamos a un templo, a un culto, a una iglesia, a un edificio, y siempre hay servidores ahí en la entrada que están queriendo ver cómo lo ubican a uno en el mejor sitio, cuando menos según ellos. Este hermano, pase por aquí, aquí le tengo. ¿Y qué cree que hacemos la mayoría de nosotros? Es mejor ponerle un tractor para moverlo para donde uno quiere, porque ellos se sientan a donde quieren. Y cualquier cosita, no es cierto que seamos dóciles, no es cierto, pero eso es necesario. Ellos fueron dóciles y se fueron. ¿Cuál fue otra actitud? Obediencia, la obediencia. Y mejor no sigo hablando porque me voy. Se supone que los evangélicos deberíamos de ser obedientes. ¿Cuál fue la otra actitud? Perseverancia. Dicen que la gente que está siendo evangélica, aceptando por primera vez, es bien poquita.
La mayoría de la gente no está aceptando por primera vez. Algunos están aceptando por 14 veces. Porque no somos buenos para perseverar. Fíjate que hay gente que está en la iglesia y solo está de febrero o de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En noviembre y diciembre y enero se caen. Porque vienen toda la parranda del fin del año y del principio. Se caen. No somos perseverantes. Los hermanos allá fueron perseverantes. ¿Y cuál es la última? Unidad. Vale, otro asunto en el que nos golpea tanto. Los evangélicos no somos unidos, hombre. Debemos de serlo, pero no somos. Nosotros, yo aquí en los hermanos y de algunos de nuestros amigos y hermanos que quieran venirse, voy a hacer lo que le estoy queriendo hacer. Nos vamos a lamer la espalda para ver si así acertamos a los demás, porque aquí cada uno, la unidad, debemos de ser unidos. Desde que aquí nos mandan a mediado del culto a que nos saludemos y viera que ya he dicho a los hermanos, ¿cómo nos saludamos? Así de medio lado. Como que si fuera saludo de nalga, y no es saludo así, sino que es que nos veamos y nos saludemos con amor. Esas actitudes con el mandamiento hicieron posible que la historia de la iglesia sea otra, porque la historia de la iglesia es otra. Es ese poder, porque el Señor ya dijo, van a recibir poder y me van a ser testigos en todas partes, porque eso es lo que hace la iglesia. Y aquí viene el aspecto más interesante. Ese mandamiento del Señor Jesucristo, que en aquel inicio fue para ¿quiénes? Para los discípulos. Ese mismo mandamiento es para nosotros hoy. No ande buscando otra cosa, busque al Espíritu Santo. Cerciórese de quién es el Espíritu Santo. Ese es el mandamiento. Y las actitudes hoy son las que nosotros debemos de tener ante ese mandamiento. Este es el aspecto más interesante. Yo siempre que les digo a los hermanos, hay que saber leer la Biblia. Cuando usted está leyendo la Biblia, y lee un pasaje, la primera cosa que usted tiene que saber es a quién se le dijo ese pasaje, ese versículo, lo que sea. ¿A quién se le dijo? Porque la Biblia tiene dedicatoria, tiene destinatario. Se le dijo a Pablo, se le dijo en el Antiguo Testamento a Moisés. Ahora, si yo quiero que esa palabra pegue en mi vida, yo tengo que tener la misma actitud que tuvo esa persona a la cual se le dio el mandamiento. Así que ahora esa actitud debe de estar en nosotros si queremos recibir las mismas bendiciones que recibió la iglesia primitiva. Continuando con el primer componente de nuestra visión y misión. ¿Cuál es el primer componente? Por favor, conocimiento. Viene la predicación de hoy y este es el aspecto interesante para hoy. Hay que ponerle atención a la predicación de hoy. Bajo el tema, y yo pido que se lo memoricen porque sobre de eso es que yo voy a hablar. ¿Cuál es el tema para hoy? Está ahí delante de ustedes, así que repítanlo. ¿Cuál es el tema para hoy? Una vez más. Díganlo con los ojos cerrados. Llegó el día de Pentecostés. Una vez más, la última. Y llegó el día de Pentecostés. El versículo en referencia dice ¿cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? Y vamos a leer palabra de Dios, libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Saben ustedes cómo dicen los teólogos, los entendidos, que bien se pudiera llamar este libro? ¿Qué otro nombre pudiera tener este? Primero, ¿cómo se llama este libro? Estoy hablando de Hechos. ¿Cómo se llama? Hechos de los Apóstoles, ese es el nombre. Hechos de los Apóstoles. Pero ¿cómo se pudiera llamar de otra manera? Los hechos del Espíritu Santo, porque realmente el que hizo los hechos fue el Espíritu Santo. Amén.
Hechos capítulo 1, versículos 1 al 4, los estoy esperando, y solo pueden usarlo, aclaro, solo pueden usar su celular a la hora de leer el pasaje de la Escritura. Después de eso, apáguelo o bótelo, porque no debe de usarlo. Hechos 2, 1 al 4 dice... No sé si di un mal permiso con eso de que usen el celular a la hora de leer la Biblia, pero ya lo hice. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, mire, sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí. No, vamos a leer el siguiente versículo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hemos leído palabra de Dios. ¿Y qué debe de hacer un verdadero creyente cuando ha leído la palabra de Dios o con lo que ha leído de la palabra de Dios? ¿Qué debe de hacer? ¿Creerla? ¿Aceptarla? ¿Es palabra de Dios? Porque con este pasaje que acabamos de leer, muchos dicen, no, es que eso de las lenguas solo fue para ellos. No, hay que aceptarlo como está escrito, como se dice. Bueno, hemos leído palabra de Dios. ¿Cuál es el tema? Que bien pudiéramos ponerle cuándo para tener completamente el inicio del versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, eso de cuando llegó no fue una casualidad. No fue una casualidad. El vocablo cuando llegó parece insinuar o indicar que aquel día llegó por casualidad, lo cual estaría alejado de la verdad. Lo que realmente la declaración quiere decir es otra cosa. El vocablo, así como en la crucifixión del Señor Jesucristo, no fue una casualidad. ¿Cuántos creen que la crucifixión del Señor Jesucristo fue una casualidad? Es un plan. Así como la crucifixión del Señor Jesucristo no fue una casualidad, porque los profetas lo habían profetizado con lujo de detalles, con lujo de... Lo mismo estaba sucediendo con el día de Pentecostés. Esto estaba dicho, esto estaba escrito. Lo mismo pasa con eso. Aclaro un poquito sobre lo que dije antes, sobre las penas, sufrimientos que pasó el Señor Jesucristo. El profeta Isaías dice lo siguiente. Estoy diciendo que lo que sufre el Señor Jesucristo no fue una casualidad. Había sido profetizado 700 años antes. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso lo sufrió el Señor, pero eso lo había profetizado Isaías hacía muchísimo tiempo. Y sigue todavía ese pasaje que cité. Angustiado, dice Isaías, él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Allí terminan las palabras de, cuando menos, el pasaje que yo he seleccionado. En esta profecía que acabo de leer de Isaías, que con lujo de detalles hace alusión al martirio y crucifixión del Señor Jesucristo, el vocablo clave, escúcheme esta parte, el vocablo clave es cordero. ¿Recuerdan que así dice Isaías?
como cordero mudo, fue llevado al matadero. La palabra clave aquí es cordero, porque la crucifixión del Señor estaba relacionada con la Pascua, establecida en conmemoración a la sangre de los corderos. ¿Me van siguiendo? A la sangre de los corderos que se derramó en las puertas de las casas de los judíos, para que cuando viniera el ángel de la muerte no entrara en ninguna de las casas que había sangre de cordero, sangre de animales en la puerta, lo cual así fue. Entonces, estoy diciendo que estoy queriendo hacer una alusión. En conmemoración a aquel milagro se estableció la Pascua para los judíos, en la cual se sacrifican corderos. Eso fue después de la primera Pascua, salida de Egipto, ha sido para Israel a través de todas las edades. Pero el aspecto interesante para esta predicación es que a la par de establecer la Pascua, también fue establecido Pentecostés. Estoy explicando que no fue casualidad el día de Pentecostés, sino que establecida la Pascua, a la par de la Pascua se establece el día de Pentecostés. Ya lo dije, pero lo voy a repetir, que el vocablo Pentecostés es una palabra compuesta. Pentecostés es una palabra compuesta de penta y contés, y la sílaba penta significa 50, sencillamente 50, porque se celebraba 50 días después de la Pascua. Sucedía hoy la Pascua, y de ahí en adelante se empezaba a contar 1, 2, 3, 4. Al llegar al 50, ese es el día de Pentecostés. Por eso es que Pentecostés no es una casualidad, respondía a un programa de Dios. En la Pascua del año 34, el cordero que fue sacrificado fue el cordero que profetizó Isaías, y fue el Señor Jesucristo, y 50 días después se estaba celebrando Pentecostés. ¿Me van siguiendo? Llegó el día de Pentecostés, y fue ese día de Pentecostés que vino el Espíritu Santo a tomar su ministerio personal. Lamentablemente, no me pregunte por qué. La mayoría de creyentes, teniendo esta misma Biblia que estoy leyendo y conociendo los mismos datos históricos que yo estoy diciendo, no aceptan que el que dirige este tiempo es el glorioso Espíritu Santo. Así está establecido. El día de Pentecostés, el Señor Jesucristo vino a tomar su ministerio personal. Ya el Señor había dicho: yo me voy, se fue. De paso, nosotros decimos que lo estamos esperando. Amén. Porque el que está aquí en la tierra se llama, díganlo, no quiero palmas, quiero que lo díganlo, Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. Es por eso que hoy estoy aseverando que la llegada de Pentecostés no fue una casualidad, sino el cumplimiento del plan perfecto de Dios. El plan perfecto, y llegó el día de Pentecostés. ¿Cómo es el tema que estoy compartiendo? Y llegó el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el día de Pentecostés? ¿Qué pasó? Lo leímos en el pasaje que usamos. ¿Qué pasó? Para empezar, debemos de comprender que ese día de Pentecostés no fue como los anteriores días de Pentecostés. Hizo un cambio. Otro día voy a predicar sobre cómo era el día de Pentecostés antes de este día de Pentecostés. Porque a este día de Pentecostés, según Israel, tiene varios nombres. Se le llamaba la fiesta de las cosechas. Porque en esos días ellos estaban recogiendo los primeros frutos y hacían fiesta. A Israel se le enseñó a ser agradecido. No fue lo mismo en los postreros días, ni antes ni después, porque Israel sigue celebrando el día de Pentecostés. Pero hoy estoy hablando de aquel día, del día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó ese día de Pentecostés? Se puede decir que aquel día de Pentecostés fue único. Fue especial, fue singular, fue espectacular. Lo que pasó ese día de Pentecostés fue maravilloso. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Según el pasaje,
Lo que pasó en aquel día singular de Pentecostés fue que los hermanos reunidos en el aposento alto habían alcanzado los requisitos necesarios, lo cual indicaba que estaban preparados para lo que venía en aquel bendito día de Pentecostés. Empieza por ahí. Que los hermanos que estaban congregados, 120 en número, habían dado la medida, habían llenado los requisitos que se esperara que ellos tuvieran para lo que iba a pasar en aquel día, porque aquel día iban a pasar cosas más allá de lo que la mente humana puede considerar. Literalmente dice Hechos 2.1. Hechos 2.1. Les pido que tengan sus Biblias abiertas al pasaje porque en este momento lo vamos a seguir analizando. Hechos 2.1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Repítanlo. Cuando llegó aquel día de Pentecostés, aquel día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo no sé si alguno de ustedes, cuánto me alegraría que sí, recuerden que hace muchísimos años prediqué una serie sobre, y yo lo llamé este fenómeno del todos. No hay cosa más complicada que cuando uno habla del todos. Por eso yo le he pedido a la congregación que nunca hable así de todos, porque no se sabe. Este asunto del todos es un asunto complicadísimo, porque dicen que cada persona es un mundo. Aquí en este pequeño grupo, que no somos tan grandísimos, aquí habemos en este mismo momento, a pesar de que yo estoy gritando y llamando la atención a lo que estoy diciendo, aquí hay algunos que están pensando en otra cosa. La gente va a los cultos y unos van por una razón y otros van por otra. Pero unidad no hay casi nunca. Pero aquí, en esta reunión del día de Pentecostés, un fenómeno. Estaban todos, ¿cómo estaban? Todos unánimes. No solo quiere decir que estaban juntos, sino estaban pensando lo mismo. Unánimes, estaban todos unánimes juntos. No sé cuántas predicaciones tengo sobre el fenómeno del todos, porque esa es una cosa que solo la obra del Espíritu Santo lo puede hacer. Pero ¿qué más pasó en aquel día singular del día de Pentecostés? Estamos hablando de aquel día de Pentecostés. ¿Qué otra cosa pasó? ¿Tienen el pasaje abierto? ¿Qué otra cosa pasó? Que la naturaleza se conmovió como presintiendo lo que iba a suceder en aquel maravilloso día. La naturaleza se conmueve y literalmente dice el versículo que están leyendo: vino del cielo un estruendo, un viento que llenó toda la casa donde estaban congregados. La naturaleza presente ahí, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense que otra cosa, que algunas veces uno dice, ínquese. No, ellos estaban sentados cuando vino el Espíritu Santo. Porque parece ser que al Espíritu Santo no le importa mucho la posición física, sino que le importa la posición del corazón. Ellos estaban unidos y ahora Él podía venir sentados, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mire qué maravilloso, se les aparecieron. Y aquí usted puede notar que de los elementos que dicen que componen la naturaleza total, dos de esos elementos están presentes aquí. Aquí está el viento y el fuego. Y esos elementos son señal de poder. Amén. Son señal de poder, son señal de energía. Y ahí el viento sopló. Y lo maravilloso de todo es que generalmente los vientos hacen estragos cuando pegan fuerte. Parten montañas, dice uno de los salmos. Pero en este caso, como era viento que anticipaba la venida del Espíritu Santo, no era un viento que destruía, era un viento que preparaba el ambiente para que supieran que una persona divina estaba por llenar aquella casa donde estaban reunidos. Viento y fuego.
y se les aparecieron como teas ardiendo, llamas de fuego ardiendo, fuego que no quemaba, pero sí purificaba, santificaba en la cabeza, y vuelve otra vez el fenómeno en la cabeza de cada uno de ellos. ¿Qué piensa que pasara a esta hora si el Espíritu Santo en su misericordia Él quisiera llenar al pueblo aquí presente? ¿Cree que ese fuego y esas teas aparecerían en la cabeza de todos nosotros? ¿Qué piensa? Yo estoy afligido. Solo con la comparación está. ¿Y si no aparece en la cabeza del pastor? ¿Y si no aparece en la cabeza de algunos diáconos? ¿Y si no aparece en ninguno? ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque eso es un asunto que, a la par de ser colectivo, también debe de ser personal, individual. Pero estamos viendo qué pasó el día de Pentecostés. Pero qué más pasó en aquel día de Pentecostés. Lo más grandioso que pasó. Aquello ya era emocionante, era espectacular. Fuego, viento soplando. Pero ¿sabe cuál fue lo más especial de aquel día de Pentecostés? Que vino el Espíritu Santo. Cuando ellos ya estaban unidos, unánimes, juntos, viento aparece, fuego aparece. En ese momento vino la gloriosa persona del Espíritu Santo para tomar control de aquel grupito que estaba ahí y convertirlos en la gente más poderosa de aquel momento. Y dice el pasaje que estamos leyendo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiere leer una vez más el versículo? Cuando vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos. Me voy a detener un poquito teniendo en mente el versículo que estamos analizando. Algunas veces me han preguntado, hermano Marcos, porque alguna gente cree que yo sé algo sobre el Espíritu, y sé algo. ¿Qué significa eso de llenura? Porque de paso la mayoría no entendemos qué es llenura. Algunas personas confundimos llenura con algunas demostraciones de emoción que tenemos los creyentes. Alguien saltó, alguien lloró, alguien estaba lleno. No, eso no es llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir eso de que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Quiere decir que la persona del Espíritu Santo les invadió. Entró a morar a sus corazones. Entonces todos fueron llenos, satisfechos del Espíritu Santo. Y ahora viene lo que es, puede ser externo. Por favor, regreso. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo interesante, lo amplio y lo complicado que es el asunto de las lenguas, voy a dejar este asunto para otra predicación, porque el explicar sobre el asunto de las lenguas es una cosa maravillosa. Porque fíjese que cuando un creyente, por el Espíritu, porque el problema es que hay mucha gente que habla lenguas que no son del Espíritu. ¿Me oyó eso? Hay personas que se las inventan. Sí, repiten algo. Pero hay una cosa más grave, que puede ser un demonio imitando alguna lengua. Pero cuando la persona, el creyente, recibe lenguas por el Espíritu, este es un milagro extraordinario, que no solo se realiza en la lengua, se realiza en el cerebro. Y la persona se vuelve incapaz de manejar la lengua y decir lo que quiere, sino que es el Espíritu Santo el que pone viniendo del cerebro las palabras que van a pronunciarse en la boca. Y no son disparates. Según el Espíritu Santo quiera, pueden ser idiomas. Allá en el día de Pentecostés lo que hablaron los hermanos fueron idiomas. La gente sabía, otros sabían lo que estaban hablando.
pero esas tienen que ser lenguas del Espíritu Santo. Yo anhelo en estos días que vamos a estar hablando de Pentecostés y que vamos a estar exponiéndonos al Espíritu Santo, que haya derramamiento de bautismo en lenguas, pero que sean del Espíritu. En ese sentido recomiendo yo, creo que estoy en la verdad, de que cuando vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo no hay necesidad de andar agarrando a la gente y meneándole la cabeza y diciéndole repita, repita, repita. No, el que va a poner las lenguas es el Espíritu Santo y no necesita que yo ande haciendo nada. Porque yo no sé por dónde nos salen esas locuras. Hay veces que uno, alguien dice, viene, yo vengo a ayudar para que reciban, no sé, el único que puede ayudar para recibir el bautismo es el Espíritu. Pero dice alguien y coge a una persona y le dice, repita, repita, repita. Y la persona empieza a repetir, diga. Y la otra persona empieza a repetir. Chiribisca, chiribisca, chiribisca. Y cuando acuerda la persona está hablando, chiribusca, chiribusca. Y ya la recibió. No ha recibido nada. Si cuando el Espíritu Santo va a dar lenguas, esas lenguas van a ser o entendidas por otros o entendidas allá en el cielo porque está hablando en el Espíritu. Por eso es que el asunto de las lenguas lo voy a dejar para hablar. Ya medio dije de lo que voy a hablar, pero lo voy a dejar para entonces. Pero ¿qué más pasó en el día de Pentecostés? Porque eso es lo que estoy hablando ahora. Que la timidez, que la cobardía, no sé qué otro vocablo puedo usar, se cambió en poder. ¿Me explico? ¿Qué fue lo que sucedió en el día de Pentecostés? Cuando vino el día de Pentecostés, que la timidez, que la cobardía, que la flojera, que el miedo, digan otra cosa. Todo eso desapareció. Porque allí estaban los hermanos un poco miedosos todavía. Hacía 50 días habían matado a su maestro. Y ellos apenados porque lo habían dejado. Pero ahora están reunidos en el aposento alto y están unánimes, están llenando los requisitos. Y de repente un viento, y de repente fuego aparece. Y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando Pedro, y me gusta este versículo, Hechos 2:14. ¿Quieren leerlo conmigo? Hechos 2:14. Hechos 2:14. Aquello ya ustedes lo deben de conocer, si han leído la Biblia. Aquello se volvió casi un escándalo. Todos los hermanos, 120 personas hablando en otras lenguas. Y la gente oyendo allá y diciendo, están hablando idiomas que solo nosotros hablamos. Por supuesto que era tanta la algarabía que había en el aposento alto, que algunos dijeron, no, eso que vemos ahí, esos están bolos. Eso solo lo puede hacer un bolo. Están saltando y están gritando, están ebrios. Y el grupito de hermanos que otra hora eran diviluchos, no tenían valor de hablar, ya sea porque tenían pena lo que habían hecho, pero ya había venido el Espíritu Santo. Y me gusta cómo dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, lo cual quiere decir que no solo él, sino todo el grupo estaba casi queriendo hablar al mismo tiempo, porque su debilidad y su miedo y todo lo demás se había cambiado en poder, porque el Espíritu Santo había venido a llenar la vida de ellos. Este debería de ser un aspecto para observar. ¿Cuántos de ustedes, si yo les dijera en este momento vamos a suspender el culto y todos nos vamos a ir a tomarnos las calles de Santa Ana, los buses de Santa Ana, porque hoy vamos a empezar a predicar en los buses, en las calles? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían?
qué pena. ¿Y sabe por qué? Tienen razón. Porque no es cierto que tenemos al Espíritu Santo. Porque si lo tuviéramos, sabríamos que en nosotros hay poder. Y no solo nos iríamos a buscar al alcalde, nos iríamos a la policía, a hablarle al director de la policía, nos seguiríamos a quien sea sin miedo. Porque el poder del Espíritu Santo hace eso. Cuando el Espíritu toma a una persona, se llena de tanto poder, se cambian sus debilidades en poder. Eso fue lo que pasó en el día del Pentecostés y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el día de hoy. Y por eso debe de haber un anhelo que en cada uno de nosotros venga el Espíritu Santo, reine el Espíritu Santo, porque al venir Él va a cambiar nuestra debilidad en poder y podremos ir y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Lo que pasó en el día de Pentecostés, escuchen bien esto, buena noticia, también es una promesa para nuestros días. Ya les dije que cuando usted lea la Escritura, cerciórese para cuándo, para quién y para cuándo fue escrita aquella palabra. Que le puede alcanzar a usted, sí, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Pero esto que estamos hablando de lo que pasó en el día de Pentecostés es para nuestros días. Amén. Amén. Es para nuestros días. Hechos 2:39. Hemos salido del libro de los Hechos. Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa. Aprendamos a leer, y lo digo con humildad. Porque para vosotros es la promesa. No dice las promesas, porque la Biblia está llena de promesas. Pero aquí no se está hablando de las muchas promesas que tiene la Biblia, se está hablando de una. De una, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos de ustedes se consideran que han sido llamados? Están aquí o asisten a una iglesia porque fueron llamados. ¿O no? Porque ahí es lo triste, nuestras iglesias están llenas de primos. ¿Usted siente que el Señor lo llamó? Si el Señor lo llamó, para usted es la promesa del Espíritu Santo. Aquí no se está hablando de otra promesa, se está hablando de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Debe de quedar claro que aquí Pedro no estaba hablando de otras promesas, sino que estaba hablando de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Tan cierto es esto que en el primer siglo de la iglesia los creyentes siguieron recibiendo el cumplimiento de lo que pasó en el aposento alto. ¿Me explico? Sucede hoy el aposento alto. Aquella gran experiencia, se riega como una bomba aquel acontecimiento, pero no terminó todo ahí, porque los hermanos, en cumplimiento a esto, para vuestros hijos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare, en otros lugares siguieron recibiendo al Espíritu Santo y hablando en lenguas como lo habían hablado en el aposento alto. Amén. Hechos 10:44 dice, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre los que oían el discurso. Mire, mientras Pedro predicaba, el Espíritu cayó, descendió, se cumplió la palabra y los hermanos también recibieron la experiencia de hablar en otras lenguas. Allí nomás un capítulo más adelante, Hechos 11:15. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Mire qué lindo, queda claro. Pedro está dando testimonio. Dice que cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Estamos en un pasaje muy interesante sobre ellos. También como sobre nosotros al
porque para vosotros es la promesa y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La historia de la iglesia registra muchas y diferentes ocasiones en que el Espíritu Santo ha hecho lo mismo que hizo en aquel día singular de Pentecostés. Muchísimos. Y voy llegando al final de esta predicación y escuchen esta parte. Con urgencia, y ya lo voy a explicar un poco porque pienso que la palabra, el vocablo urgencia, no es suficiente para hablar de la necesidad que hay de que se vuelva a repetir aquel milagro. Con urgencia necesitamos que una vez más llegue otro día de Pentecostés. Con urgencia necesitamos que una vez más llegue otro día de Pentecostés. ¿Cuánto quisiera que el vocablo urgencia fuera suficiente para describir la necesidad que se tiene de que llegue otro día de Pentecostés como aquel día? Yo no sé si el vocablo, lo dije, urgencia es suficiente, porque la necesidad es más grande. Miren, hermanos, las personas que nos bendicen y que indirectamente son parte de nosotros por pertenecer al colegio. Lo que voy a decir a continuación es triste, pero yo espero que lo comprendan, que estoy hablando verdad. Si en este momento, y no estoy hablando de Santa Ana, ni solo estoy hablando del Salvador, ni solo estoy hablando de Centroamérica o de América, estoy hablando del mundo. Si en este momento sucediera lo que la mayoría decimos pero no creemos, sucediera la traslación de los santos, el rapto de la iglesia, ¿saben lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando los creyentes que estén vivos en cualquier parte del mundo van a ser transformados y recibir una nueva naturaleza. Y los muertos en Cristo van a volver a vivir, van a volver a la vida con un cuerpo glorificado. Si eso sucediera ahora, el número de los salvos sería contado con los dedos de las manos. Una cosa triste. Porque la mayoría de la gente que va a las iglesias ni sabe de lo que estoy hablando. Mucha de la gente que va a nuestros cultos, después del culto, ni en el culto algunas veces saben lo que están haciendo. No digamos al salir. Algunos de aquí se van para otro lado, el otro se va para el otro lado y la vida es en desorden y la vida se hace... Y así no nos vamos con el Señor. La única esperanza es que una vez más pase lo que pasó en el día de Pentecostés. La única esperanza es que llegue otro día de Pentecostés y que el Espíritu Santo llene la vida de los creyentes, porque cuando el Espíritu Santo llena la vida, quema la vida de ese creyente. Amén. Por supuesto que debemos de anhelarlo. Por supuesto que debemos de tratar de llenar los requisitos. El vocablo urgencia sirve en nuestro idioma para calificar un asunto que apremia, que requiere de pronta atención. Por eso ubiqué el vocablo urgencia. Una urgencia es algo que debe de resolverse de forma inmediata. Y yo estoy diciendo que en forma inmediata necesitamos, y ¿sabe cuál es lo más lindo? Que el Espíritu Santo lo quiere hacer. Necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga un nuevo día de Pentecostés. Y yo no quisiera decirle que le esperemos para el 27 de mayo. No, nuestro día de Pentecostés puede aparecer hoy mismo. Hoy mismo. Si hoy mismo empezamos a llenar los requisitos. Si hoy mismo empezamos a ser dóciles. Si hoy mismo empezamos a ser obedientes. Si hoy mismo empezamos, ayúdenme. Dije obediencia, ya dije docilidad al principio. Perseverantes, mantengámonos en la fe. El Espíritu Santo va a venir y llenar nuestras vidas. Y vamos a ser cambiados. En lugar de creyentes, medios primos,
Vamos a ser creyentes verdaderos, queriendo amar y servir al Señor con todo. Solo el Espíritu lo puede hacer. Fíjense que después de que llegó el día de Pentecostés, yo creo que todos ustedes han leído algo de historia bíblica, si no bíblica, historia evangélica, la historia de la iglesia, y usted sabe que la mayoría de creyentes en el primer siglo murieron en forma de mártires. Los mataron, los quemaron, los aserraron y diferentes maneras, pero no eran creyentes que iban con miedo y que decían, no, yo niego. Hay una historia conocida de un anciano llamado Policarpo, 99 años, era una persona honorable. Las autoridades no querían destruirle, matarle, y le decían, solo diga que niega, que usted no cree en Cristo y ya no le vamos a... Y él decía, ¿cómo le voy a fallar a mi Señor si Él murió en la cruz por mí? ¿Cómo le voy a fallar si Él me ha amado? Él me bendice siempre. Y así murieron. Y hay testimonios de jovencitas, que jovencitas ahí fueron a morir porque el Espíritu Santo les daba el poder para no ser derrotados, sino para ser vencedores. Necesitamos un día de Pentecostés. Voy a decir esto último que tengo. Yo estoy diciendo que es urgente para la iglesia. Estoy hablando en términos generales, tenemos de varias congregaciones hoy aquí. Es urgente para Centro Cristiano, pero especialmente es urgente para Marcos Amaya que llegue otro día de Pentecostés como el día del año 34 de nuestra era. Es urgente para todos nosotros que llegue otro día de Pentecostés. ¿Es posible? ¿Ah? ¿Es posible? ¿Es posible? Afírmelo si cree que es posible. Ahora, yo estoy creyendo que usted dice, no es posible porque yo no estoy queriendo cambiar. Y tiene razón. Depende de uno. Pero ¿es posible? Seguro, Él quiere, es posible. Claro que es posible. Es más, hay promesa que esto sucederá en los postreros días. Hay promesa que esto sucederá en los postreros días. Joel así lo dice. ¿Qué debemos de hacer? Tener las mismas actitudes que tuvieron los hermanos que recibieron al Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Debe de haber en nosotros docilidad, disposición, obediencia, perseverancia, unidad. Fíjense que sobre la oración yo tengo que hablar mucho porque hay gente que no sabe ni qué es orar. Hay gente que lo que hace es repetir oraciones, rezar. No, orar es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Amén. ¿Quieren ponerse en pies, por favor?